¿Qué onda, raza? Prendes la televisión o abres X y ahí está. Tensión en el Medio Oriente, misiles lanzados, amenaza de tercera guerra mundial. Te entra el pánico. Inmediatamente piensas que la economía se va a ir al caño, que tus ahorros van a desaparecer y que es momento de sacar todo tu dinero del banco para comprar latas de atún y papel de baño, ¿verdad? Y entonces cometes el peor error financiero de tu vida. Entras a tu cuenta de inversión y vendes todo por miedo a que la guerra destruya la bolsa de valores. ¡Felicidades, compa! Acabas de caer en la trampa perfecta. Hoy te voy a demostrar, con matemáticas puras e historia fría, por qué las guerras y las crisis geopolíticas son el momento exacto en el que los novatos pierden su dinero y los verdaderos ricos construyen fortunas. Si quieres dejar de tomar decisiones financieras basadas en el miedo y empezar a usar la lógica, quédate. Vamos a destripar los números. ¿Qué onda, raza? Soy Beto Barato. Aquí no venimos a leerte las cartas del tarot ni a predecir el fin del mundo. Aquí venimos a hablar de cómo proteger tu lana cuando todo el mundo allá afuera se está comiendo la cabeza. El miedo vende y los noticieros lo saben, pero el miedo también te hace tomar decisiones estúpidas con tu cartera. Si estás cansado de sentir que una noticia al otro lado del mundo te va a dejar en la calle, suscríbete y dale like a este video. Lo primero que tienes que entender es que la mayoría de los medios financieros y de noticias están diseñados para hacerte sentir asustado. El ciclo de noticias se alimenta de crear urgencia y terror, porque eso es lo que te mantiene pegado a la pantalla y dando clics. Te venden la idea de que este conflicto, esta guerra, es la que finalmente va a colapsar el sistema. Pero la verdadera educación financiera trata de entender principios fundamentales que no cambian, sin importar lo que esté pasando en los mercados o en las noticias un día cualquiera. Los ricos de verdad no toman decisiones de inversión porque vieron un misil en la tele. Toman decisiones basadas en cómo ha funcionado el dinero durante el último siglo. Vamos a los números, frío raza. Agárrate bien. Históricamente, el índice S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha promediado un retorno de más del 10% anual durante décadas. Y escucha esto muy bien, ese 10% de ganancia promedio incluye haber sobrevivido a la Gran Depresión, a múltiples recesiones y a guerras mundiales. Literalmente, el mundo se estaba cayendo a pedazos, había conflictos armados globales y el mercado a largo plazo siguió subiendo. Apostar en contra del crecimiento continuo, la innovación y la productividad humana por culpa de un conflicto es una apuesta perdedora que yo jamás haría. El mercado no tiene sentimientos, el capitalismo encuentra la forma de seguir produciendo valor, así que si crees que una tensión geopolítica va a borrar tus inversiones para siempre, no conoces la historia. Pero ya sé lo que estás pensando. Pero Beto, ¿y si la bolsa cae un 30% por el miedo a la guerra? Pues claro que puede caer. La volatilidad es el precio de admisión que pagas para generar riqueza. Pero aquí es donde los novatos se suicidan financieramente. Ven que la bolsa cae por los titulares de guerra, se asustan y venden todo para quedarse con su dinero en efectivo. Creen que son unos genios por evitar la caída, pero los datos de Fidelity, una de las firmas más grandes e importantes dedicadas a la planificación para la jubilación, nos muestran una realidad brutal. Si hubieras invertido $10,000 en el S&P 500 en 1980 y los hubieras dejado quietos, tendrías más de $1,000,000 hoy. Pero por asustarte al ver que tus ganancias se reducían en un 55% y querer adivinar el mercado, te perdiste los mejores 10 días de este periodo. Y aquí está la ironía más cruel. Esos mejores días de rebote casi siempre ocurren justo después de los peores días de pánico y miedo extremo. Los inversionistas que venden por pánico terminan comprando caro y vendiendo barato.
Exactamente lo contrario a lo que crea riqueza. Si realmente quieres pensar como millonario, tienes que cambiar tu chip mental sobre las caídas del mercado. Los inversionistas racionales entienden que el dolor temporal lleva ganancias a largo plazo. Imagina que estás invirtiendo consistentemente tus 100 o $500 al mes. Cuando las noticias de guerra hacen que los precios del mercado caigan, tu misma aportación mensual está comprando muchas más acciones a precio de descuento. Cuando el mercado se recupera, y repito, históricamente siempre se ha recuperado, esas acciones extra que recogiste durante el pánico se vuelven increíblemente valiosas. Es literalmente como ir al súper y ver que toda la comida está al 50% de descuento. ¿Saldrías corriendo gritando de terror o llenarías tu carrito? Llenas el maldito carrito. Las crisis geopolíticas son el buen fin de los millonarios. Mientras tú lloras frente al televisor, ellos están comprando acciones baratas. ¿Sabes qué es más peligroso que una caída del mercado por un conflicto? Quedarte sentado en la banca con tu dinero en efectivo por si acaso. Mantener grandes cantidades de dinero en cuentas de ahorro porque te da miedo invertir, eso es un suicidio financiero en cámara lenta. Las guerras y los conflictos a menudo causan interrupciones en las cadenas de suministro y aumentan la inflación. Si la inflación es del 4% o 5% y tu dinero está en el banco, ganando nada, estás garantizando que te harás más pobre cada año. El mayor riesgo que enfrentas no es que tus inversiones pierdan dinero a corto plazo por una noticia. El mayor riesgo es que la inflación se coma lentamente tu poder adquisitivo mientras tú no haces nada para protegerte. No te agüites, compa. El mundo siempre ha tenido conflictos. Siempre va a haber una crisis, una tensión, una excusa perfecta para no empezar a invertir. Siempre habrá una razón en las noticias para vender y esconderte bajo la cama. Pero el sistema premia a los que son aburridos y consistentes, los que compran fondos indexados diversificados y los mantienen por décadas, sin importar los titulares de guerra. Apaga las noticias. Deja de intentar ser un adivino geopolítico. Automatiza tus inversiones. Compra el mercado y deja que el capitalismo trabaje por ti a largo plazo. Si te ofendió que te dijera que el pánico te empobrece, es porque sabes que tengo razón. Suscríbete al canal si quieres dejar de ser la presa del sistema y empezar a ser el cazador. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.